Buenos días, mi nombre es Noah Báez y les voy a presentar un diseño CIPRA para embarcaciones y naves de transporte. Para empezar, diremos que los pararrayos fueron inventados por Benjamin Franklin y justamente cuando presentó este invento también presentó la teoría llamada de fluidos, que no es más que la explicación de los dos tipos de energía que existen en la atmósfera, la positiva y la negativa. Hay varios tipos de pararrayos, pero sea cual sea la tecnología utilizada, siempre tienen la misma funcionalidad, que es llevar la electricidad del rayo desde la punta de una estructura hasta la Tierra. Algunos tipos de pararrayos son el de punta, el de Franklin, el radioactivo, el de corona solar, el piezoeléctrico y los reticulares, aunque actualmente también hay otros que son los desionizantes, que hacen un trabajo distinto a los que ya nombré. Por otra parte, el rayo es una unión violenta de las cargas positivas y negativas, construyendo una descarga eléctrica a través de los gases de baja conductividad. Ya estas pueden realizarse entre nube a nube o incluso entre nube y tierra, y el agua, que es la que vamos a estar explicando en este momento. Algunos efectos del rayo, por lo menos, tiene efectos mecánicos dañando los equipos, tiene efectos térmicos que provoca incendios, también fisiológicos, puesto que puede producir quemaduras y parálisis, así como eléctricos, generando unas altas tensiones de paso en contacto en la circulación. Ahora, ¿qué son los barcos? Los barcos son cualquier construcción cóncava, ¿verdad?, que pueden estar hechas de madera, de metal, de fibra de vidrio u otros materiales, incluso de hormigón. Pero su funcionalidad es que sean capaces de flotar en el agua y que se utilizan para navegar como medio de transporte, ¿verdad? Para que las principales características de estos barcos son la flotabilidad, la solidez, la estanquidad, la capacidad de carga, la estabilidad, la gobernabilidad y la movilidad. También hay una gran variedad de estas embarcaciones de acorde al material de que están hechos. Por lo menos hay unos que son totalmente de acero, hay otros que son de madera, hay otros que tienen cascos de madera y mástiles metálicos, así como cascos de acero y mástiles de madera, así como también las embarcaciones mixtas, como ya lo dije, que están realizadas con hormigón. Ahora, ¿cómo el rayo interactúa con el barco? Las tormentas en el mar son uno de los fenómenos meteorológicos más temidos por los navegantes. Los rayos causan numerosos accidentes en el mar, pero también en los puertos. Cuando un rayo impacta en el mástil del velero, la energía busca el camino más corto para figurarse a tierra por medio del agua o a su paso generar efectos eléctricos que destruyen los equipos electrónicos, causando incluso la perforación de dichos cascos, que se transforman en una vía del agua. Durante una fracción de segundo, toda la tripulación está en riesgo de sufrir accidentes eléctricos. Los efectos pueden ser desde simples descargas electrostáticas hasta la muerte por electrocución. El potencial del casco para alimentar la energía suministrada por diferentes factores para que estos rayos caigan en las embarcaciones. Primero, la energía estática producida por la fricción del casco con las olas. Otro sería la corriente parásita de equipos eléctricos y electrónicos. Aparición de corrientes eléctricas producidas por procesos de galvanización y inducción de un campo eléctrico producido por un campo electromagnético. Ahora, vamos a explicar un diseño CIPRA para unas embarcaciones, ¿verdad? Tenemos una embarcación. Para determinar el índice de riesgo de este diseño CIPRA se utiliza la siguiente fórmula, que el índice de riesgo es A más B más C más D más E más F más G. Estas letras no son más que unas tablas ya predestinadas que nos darán una serie de valores para poder calcular el riesgo. Si el sistema tiene de 0 a 30, el sistema de protección opcional. Si es de 31 a 60, se recomienda una protección. Si es más de 60, la protección es indispensable. Ahora, haremos un ejemplo. Vamos a utilizar una embarcación totalmente metálica y con una altura de 9 a 15 metros, ¿verdad? Empecemos con el índice de riesgo. En el cuadro A elegimos que son casas y otras construcciones de tamaño similar. Por el tamaño de las embarcaciones y porque tienen antenas exteriores, nos da un valor de 4. El índice de riesgo B, que es el tipo de construcción, como lo dijimos anteriormente, va a ser de una estructura de acero y con un techo metálico. Tendrá un valor de índice B5. El tipo de inmueble. El tipo de inmueble puede variar mucho, pero utilizamos el índice de plantas industriales importantes, monumentos, edificios históricos, museos, galerías de arte y
construcciones que contengan objetos de especial valor, que tiene un índice de 8. Tenemos el índice D, ¿verdad? Y utilizamos el inmueble localizado en un área de pocos inmuebles, puesto que la mayoría de los barcos están solos o muy poco acompañados, de la misma altura, de sin valor 5. El tipo de terreno, como es un barco, está a nivel del mar, tiene un índice igual a 2. La altura de las estructuras, como ya lo dijimos, va a ser de 14 metros, entonces tenemos un valor de F de 4. El índice de riesgo G es el tipo de tormenta. Estas tormentas pueden variar mucho dependiendo de la zona donde se encuentren. Acá tomamos para el ejemplo que está entre 15 y 18 por año y tiene un índice de 17. Según las tablas anteriores, como ya lo dijimos, A igual a 4 debido a que la embarcación es una estructura y posee estanes exteriores. 5 debido a que aunque los barcos son construidos de diferentes materiales, los más grandes y resistentes son elaborados de acero. C8, esta embarcación transporta mayormente objetos de valor. D5, debido a que se dirige generalmente porque no está, como lo dije, junto a otras embarcaciones. E2, debido a que está a nivel del mar. F4, debido a que está a la altura de la embarcación. Y G17 por el tipo de tormentas que vimos. Esta sumatoria nos daría un IR de 45, que está entre 31 y 60, por consiguiente es recomendado instalar pararrayos, ¿verdad? Ahora, vamos a utilizar un pararrayo ionizante. El pararrayo ionizante en el aire y capta la descarga del rayo. Se destacan por ser electrodos acabados de varias puntas. Están instalados en las partes más altas de las instalaciones y conectados a la tierra, en este caso hasta el agua. Durante la descarga del rayo se generan corrientes de alta tensión por el conductor eléctrico de la tierra superior, siendo peligroso estar cerca del pararrayo en el momento, ¿verdad? Para estos sistemas, los elementos más importantes son el pararrayos, el cable o el elemento conductor que nos llevará hasta la tierra y obviamente la tierra, pero en nuestro caso sería el agua. Ok, materiales para una construcción serían la punta de pararrayo, el conductor derivado, terminales de aterramiento, el aterramiento del drenaje y algunos accesorios. Para la desarrollo de la construcción del sistema, ¿verdad?, veremos la conductividad. La resistencia total de todo el pararrayo hasta la parte de la tierra debe ser menos de 0,03, puesto que tendrá la menor cantidad de resistencia para que la electricidad fluya por él. Las interconexiones deben ser mínimas. O sea, lo más recomendable es que el cableado sea casi completo hasta la tierra y la trayectoria será lo más sencilla posible, sin que tenga curvas pronunciadas y ángulos rectos, ¿verdad? La primera parte es el terminal aéreo. Él es el elemento metálico del sistema de protección destinado a interceptar la descarga eléctrica. Conocido normalmente como punta de pararrayos, no es más que una varilla de 12 milímetros de diámetro y por lo general está a 300 milímetros por encima del dispositivo montado en el externo, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, la mejor forma de llevar el cableado o el conductor es que no tengan curvas pronunciadas, sino que esté lo más recto posible, así como vemos acá. También para hacer las conexiones entre los pararrayos y la tierra, se recomienda no soldarlas, sino utilizar pernos y arandelas con fricción dientada para que puedan tener mejor acabado. También tenemos la disposición de los puntos de descarga. No colocamos una sola disposición de descarga en un solo sitio para que no se nos vaya a perforar el casco o cualquier tipo de otro elemento. Por eso distribuimos las tierras a lo largo de la embarcación para que la descarga sea mayor. También tenemos una distribución de cómo podríamos ver para hacer la descarga. Entonces tenemos la parte más alta de la embarcación, vamos bajando, no tenemos curvas pronunciadas, hasta bajar hasta la parte inferior y tener la tierra, ¿verdad? Para el mantenimiento de estos diseños, generalmente se hacen para que no requieran de operadores, pero sin embargo siempre hay factores que se deben de revisar para poder tener el óptimo funcionamiento del sistema. Una consideración especial que hay que tener es las antenas que tienen las embarcaciones, puesto que la mayoría tienen para poderse comunicar. Hay antenas que no poseen no son para rayos y otras que sí resisten a los rayos. La elección de esta antena ya depende del constructor.
puesto que si la elige que no tenga resistividad a rayos, tiene que saber que la antena debe estar por debajo del pararrayos. Y si tiene una que sea resistencia a los rayos, pues la descarga será mejor. La protección para personas ante la necesidad de enfrentar este tipo de fenómenos, lo más aconsejable es permanecer en el interior de la embarcación el tiempo que dure la tormenta, para evitar así que las personas puedan tener las descargas. Algunas precauciones que se deben de tener en el momento de la construcción de estos sistemas es que todo elemento por el cual circula la corriente provoca un campo electromagnético alrededor del mismo. Se deberá prestar atención entonces en la ubicación de los instrumentos electrónicos. También debe evitarse el uso de combinación de metales que formen cuplas galánicas o electrólicas que aceleren la corrosión de la presente. También hay algunas recomendaciones, como ya las dije, que es preferible no hacer soldaduras en el momento de las conexiones, sino usar pernos y arandelas, así como también solamente utilizar conductores de cobre, y también utilizar materiales de primera y altamente resistentes a la corrosión, y que todos los cables deben de ir lo más rectos posibles y no enroscar en los o donde se ubiquen. Muchas gracias.